Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros temas. El día de hoy vamos a trabajar con used to y would para hablar sobre acciones y estados recurrentes en el pasado. Decimos que usamos used to más un verbo sin conjugar para hablar sobre acciones recurrentes en el pasado y para estados a largo plazo en el pasado también. Decimos, I used to want to live in a big city, but not anymore. Nos han dicho muchas veces que este used to se traduce como solía. Y sí, es correcto. Pero dime tú, ¿cuántas veces has dicho, yo solía estudiar en esa primaria? Creo que muy poquitas, ¿no? Entonces, anótale que también se traduce con nuestro copretérito. I used to study in that school es yo estudiaba. Eso es lo que decimos más comúnmente, ¿no? Yo estudiaba en esa primaria o en esa escuela. Entonces, I used to want to live in a big city. Solía querer vivir en una gran ciudad o yo quería vivir en una gran ciudad, pero ya no. Y usamos would con un verbo sin conjugar para hablar sobre acciones, solo acciones recurrentes en el pasado, no estados, ¿ok? I would fight a lot with my sister when we were young, but now we are good friends. Yo peleaba mucho con mi hermana cuando éramos jóvenes o chicas, pero ahora somos buenas amigas. Esta sería la regla. Ahora, para hablar de si son verbos de estado o verbos de acción, pues primero tenemos que saber cuáles son estos, ¿no? The state verbs and the action verbs. The action verbs justamente nos hablan de acciones. Por ejemplo, run, eat, go, walk, think, argue, etc. Y los state verbs son verbos que hablan más de estados. Por ejemplo, be, understand, like, love, hate. Y estos verbos generalmente no se conjugan en la forma continua. No dices I'm knowing, dices I know. No dices I'm not preferring, dices I don't prefer. Entonces, ya con esto, regresamos a nuestro tema principal, que es used to y would. Entonces resumimos, used to lo vamos a usar para acciones y estados. Por ejemplo, when I was a child, my family and I used to travel to Veracruz every summer. Esta es una acción recurrente en el pasado. Cada verano nos subíamos al carro y viajábamos a Veracruz. Cada verano íbamos a Veracruz. Cuando yo era niña, mi familia y yo viajábamos a Veracruz. ¿Ok? Y con would, como es acción, igual, lo puedo hacer. When I was a child, my family and I would travel to Veracruz every summer. Cada verano, cuando yo era niña, mi familia y yo viajábamos a Veracruz. Estas son acciones recurrentes en pasado. Lo que sí es que si te encuentras con estados, entonces solo lo usas con used to. We used to live in Mexico City, but then we moved to Puebla. Este es un verbo de estado, por eso lo uso solo con used to, no lo puedo usar con would. Ahora, my company used to prefer hiring part-time workers. Mi compañía solía preferir contratar solo empleados de medio tiempo. Entonces, estos son estados por el verbo. Live y prefer son verbos de estado. Entonces, por eso lo uso solo con used to, no lo puedo usar con would. Creo que ahí queda claro. Además, recordemos, aquí tienes los verbos de estado, que serían estas. En este caso vimos be y prefer. Y verbos de acción, que serían cualquier otro. Entonces, surge una pregunta. ¿Por qué? Si used to lo puedo usar para todo, acciones y estados, porque existe would y nos hacemos bolas, ¿no? Es súper fácil. Es la economía del lenguaje. Yo les he dicho muchas veces que los idiomas son entes vivos que van evolucionando. Tú y yo no hablamos para nada igual que como hablaban nuestros tatarabuelos o nuestros abuelos.
el idioma, como los idiomas van evolucionando, entonces tendemos a usar menos palabras y más en inglés. Los nativos de este idioma ahorran muchísimo en las contracciones que ya conoces. Entonces, mira, si el would recuerda que se contrae como apóstrofe D. En lugar de decir we would go fishing, que sería muchas sílabas, nada más dices we'd go fishing. Son 4 sílabas. Y ahora ve con used to. We used to go fishing. 6 sílabas. Te tardas más. Todo esto es íbamos a pescar. Antes íbamos a pescar. Ya no. ¿Ok? Entonces es por eso, es por economía. Entonces, aunque no te guste usar el would o las contracciones, sí tienes que saber que te lo vas a encontrar muchísimo. Y acuérdate que el used to también lo podemos traducir como nuestro copretérito. We used to go fishing es íbamos a pescar, ¿ok? Y si quieres, pues solíamos ir a pescar, pero también ya está como cayendo en desuso. Entonces, pues esta es la diferencia. Espero haya quedado claro. Muchas gracias.